¿Y cómo estás? Buenas tardes. Así es, este es un proceso que toma algunos meses y depende en gran medida de la voluntad política de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que el proceso avance con celeridad. Cuando hay voluntad política, es decir, cuando los congresistas toman acuerdo y las sesiones se realizan de manera puntual, los procesos pueden avanzar. Sin embargo, hemos visto como en otros casos algunas sesiones de la subcomisión no se han realizado por falta de quórum, porque algunos congresistas pedían licencia y no se podía avanzar. Entonces, por eso es que siempre se menciona que la voluntad política es importante. Los pasos son que, en primer lugar, tiene que admitirse esta denuncia, tiene que, digamos, tiene que declararse la procedencia de la denuncia. Y para esto, primero se tiene que dar cuenta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cuándo pasará esto? El día viernes a las 11 de la mañana habrá sesión ordinaria de la subcomisión que encabeza la congresista Lady Camones de Alianza para el Progreso. Ese día se va a dar cuenta de la denuncia, pero todavía no se va a votar si es que es procedente o no. Luego de esto, cuando ya se vote la procedencia de la denuncia, se tendrá que, digamos, declarar un ponente. Una persona que va a ser la encargada de liderar una pequeña investigación en la subcomisión y luego de esto presentará un informe. Si el informe es aprobado y si el informe señala de que hay lugar para hacer una investigación, pues se tendrá que realizar una audiencia donde se convocará a la parte denunciada, tal como sucedió hace unos días con la vicepresidenta Dina Boluarte. Luego de esto tendrá que pasar el informe a la comisión permanente, que suele votar en el mismo sentido que vota la subcomisión, por lo general, y luego de esto pasaría al Pleno del Congreso. Entonces, todo este proceso toma varias semanas, algunos meses puede ser también. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo cierto es que en el Congreso ya hay, digamos, algunas inquietudes por parte de algunos congresistas que consideran de que hay otros caminos para resolver la crisis política. Por ejemplo, el congresista Diego Bazán de Avanza País ha indicado de que lo que se debe hacer es aplicar el artículo 114 de la Constitución y suspender temporalmente al presidente de la República. Esa es una propuesta del congresista Bazán, aunque es un procedimiento que no está regulado específicamente, debido a que la Constitución está consignado de manera un poco ambigua y en el reglamento del Congreso no se especifica la cantidad de votos necesarias. Entonces, ahí hay una polémica también. Por otro lado, la congresista Kelly Portalatino, vocera de Perú Libre, ha indicado de que esta denuncia por parte de la Fiscalía de la Nación es un show mediático y ha criticado duramente a la titular del Ministerio Público por esta denuncia. Pero a continuación escuchemos a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, para que nos dé alcances de cómo se va a realizar este proceso de denuncia constitucional. Escuchemos. Adelante. Vamos a dar cuenta nosotros el día viernes y a partir de tenemos 10 días hábiles para calificar esta denuncia. Entonces ahí se va a hacer toda esa evaluación justamente de premisas que tú estás comunicándome, informando este día, ¿no? Entonces vamos a evaluar todo ello, vamos a hacer las interpretaciones que corresponden y ver pues si es que procede o no admitir esta denuncia. La calificación no le compete al presidente de la República, ni mucho menos al premier. La calificación de esa denuncia le compete a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y nosotros dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la dación de cuenta de la presentación de esta denuncia, vamos a dar toda esa interpretación que finalmente pues termine en determinar si procede o no esta denuncia. Obviamente hay que hacer la interpretación del artículo 117 de la Constitución, de la convención que ha invocado la fiscal. Eso compete a los funcionarios que formamos parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La señora Lady Camones estaba brindando datos bastante interesantes. Uno de ellos es el famoso artículo 117 de la Constitución, que indica que el presidente puede ser suspendido solamente en 3 casos: en traición a la patria, cierre del Congreso y que no permita el desarrollo de las elecciones. Entonces, el tema de la corrupción no comprendería este inciso, ¿no?, de la Constitución. Álvaro, eso ha generado polémica y varias visiones distintas en los abogados constitucionalistas. Ahora también se habla, ¿no?, de este acuerdo que habría en una entidad internacional que sí permitiría que la fiscal de la Nación pueda ejecutar, ¿no?, esta denuncia en contra del mandatario. Álvaro. Tenemos
tenemos un pequeño problema con el audio. De este recurso. Ajá. Lo Álvaro, que te escuchamos. a señalar es de que Bien. Álvaro, te escuchamos. Si podemos probar, hemos tenido un pequeño problema con el audio. Bien, lamentablemente no podemos conectar con nuestro compañero, pero ese dato que justamente yo estaba comentando es muy interesante porque el artículo 117 de la Constitución indica que el presidente de la República solamente puede ser suspendido en 3 casos: traición a la patria, cierre del Congreso, impedimento de elecciones. Y es por eso que muchos indican que esta estrategia de la fiscal de la Nación de acudir a instancias internacionales podría ser la única alternativa. Álvaro, volvemos a conectar contigo. ¿Qué puedes decirnos al respecto? así es, Eli. La Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas es un acuerdo al que está adherido el Perú como país, y eso es lo que se argumenta por parte de la Fiscalía de la Nación para dar curso a esta denuncia constitucional, y es el argumento de la oposición también en el Congreso, de que este acuerdo, este tratado supranacional, pues también abarca al Perú y que es constitucional. Entonces, sí procedería, según los parlamentarios de oposición, esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Pero lo concreto es, como bien has mencionado, que la Constitución indica de que solo hay 4 causales por las que se puede acusar al presidente Pedro Castillo. Algunos constitucionalistas indican incluso que no se le puede acusar ni siquiera en sede parlamentaria, es decir, en un juicio político. Esto es algo que va a ser debatido ampliamente. Hay constitucionalistas de diferentes opiniones, y este es un hecho sin precedentes, es un hecho que sin lugar a dudas va a marcar la historia del Perú, porque nunca ha sucedido nada de lo que estamos viendo en este momento. Entonces, en el Congreso de la hay otras en contra. Ajá. Y recordemos algo importante: la subcomisión de acusaciones constitucionales está integrada por 25 parlamentarios, y gran parte de ellos son de tendencia oficialista o ligadas al gobierno. Por lo tanto, este va a ser un tema que se va a tener que dilucidar en los próximos días, si es que la composición de la subcomisión se mantiene como está o si se varía. Bien, Álvaro, mucha información que por supuesto seguiremos muy de cerca en las próximas semanas y días de cara a esta denuncia de la fiscal de la Nación. Muchas gracias.